sección del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se conocen como profetas mayores, y se conoce así porque son los libros más largos. No es porque tengan mayor o menor importancia, o hayan sido chaparritos o altos, o viejos o jóvenes, sino porque son más gruesos, tienen mayor capítulos. Y los profetas menores son muchos libros pequeñitos, de 4, de 1 capítulo, de 3, de 12 capítulos. Y los profetas, si te digo ¿qué piensas al escuchar la palabra profeta? Algunos que tienen ya conocimiento quizá van a pensar, son aquellos personas que pueden ver el futuro, ¿no? Y vamos a estar viendo muchas cosas, porque no es eso exclusivamente. Más bien, los profetas fueron hombres que estuvieron en constante lucha con Dios, con su época y con su pueblo. Porque los profetas, Dios los llama, surgen en una época, en tiempos bien difíciles, en tiempos bien complicados, complicados en el sentido de que en el pueblo había un orgullo nacionalista. Ustedes saben, los judíos son el único pueblo que tiene la ley de Dios, es el único pueblo que tiene la revelación de Dios. Así que en lugar de provocar en el pueblo una humildad, provoca en el pueblo una soberbia, porque somos el pueblo elegido, somos los escogidos, somos los que tenemos la relación con Dios. Pero empezó a hacer la relación con Dios una práctica religiosa y se fue alejando de la intención original, y se volvieron orgullosos, nacionalistas, impíos, inmorales. Y los profetas son hombres que, sabiéndose llamados por Dios, hablan al pueblo que está en esa circunstancia. La mayoría de los libros proféticos están en poesía. Por eso son complicados en ocasiones la traducción, y la traducción que tenemos no hace plena justicia al impacto que quiere provocar, porque es poesía. Pero la primera audiencia, los que escucharon por primera vez, ellos entendieron porque estaba más en el contexto de la época. E incluso en el propio español, la poesía es difícil de explicar, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo le explicas a alguien el frío de su mirada quemó lo que el solsticio dejó? Hasta en español explicar la poesía, o ¿cómo dices? Los guardias, ¿cómo traduces? Los guardias de su boca lo abandonaron. Es más fácil decir, se quedó chimuelo, se quedó sin dientes, pero poéticamente, los guardias de la boca lo abandonaron. Entonces, la poesía es difícil de traducir. ¿Qué es un profeta? Primero, no es un adivino, porque muchos suelen pensar que profeta es alguien que anuncia los eventos finales, la forma como Dios salvará, redimirá al pueblo, a la humanidad en los tiempos futuros. Pero en la Biblia, el contexto en el cual surgen los profetas es muy específico, muy temporal, muy puntual. En los libros proféticos de la Biblia, las profecías, escucha, las profecías que hablan de eventos por venir ocupan una pequeña parte. Y no es lo esencial del mensaje o del ministerio profético. Es mucho más amplio. Los temas que hablan de eventos futuros sí existen, sí hay, pero ocupan el menor espacio. Entonces la pregunta es, ¿de qué hablan los demás versos de los libros proféticos que no hablan de eventos futuros? Pues hablan del evento presente, de esa época. El profeta es un hombre que se sabe, en un momento determinado Dios lo ha llamado y lo reclama para sí, en el monopolio de sí. Entonces el estudio de los libros proféticos es profundo, porque en el estudio de los libros proféticos es encontrar a través de las huellas de Dios en respuestas, porque las huellas de Dios son eternas, están por encima del tiempo. Cuando Dios llama a un profeta, no hay algo más que el profeta pueda hacer. No hay nada más que el profeta puede hacer, solamente seguir ese llamado, aunque ese llamado lo lleve al dolor o incluso a la muerte. Mira lo que dice Amós 3, 4 al 8. Cuando Dios llamó a Amós escribe esto. Recuérdense que es poesía, pero al entender todo el contexto nos da un sentido muy duro de lo que está diciendo Amós. Dice, si el león ruge en la selva
es porque está hambriento. Si gruñe en su cueva, es porque atrapó un animal. Si el ave queda atrapada, es porque alguien puso una trampa. Si la gente se alborota, es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede, es porque Dios lo causó. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. No hay opción. Si el león ruge, todo el mundo tiembla. Si Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Continúa el verso 8. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Mantengan en su mente que todo esto es para mí. Y hoy dicen, sí, estoy de acuerdo, para cada uno de nosotros. Si Dios habla, ¿quién podrá callarse? Ay, respuesta triste de la iglesia es: ¿cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida y nos hemos quedado callados? Nos hemos quedado en silencio. Lo que está diciendo Amós es: no tengo más remedio que predicar, aunque yo no quiera. Él lo ha dicho, no puedo negarme. Y el profeta Amós vio visiones duras. Ahora recordemos, todos los profetas son judíos, son de esa nación, aman a su pueblo, aman a Dios. Lo que dice Amós: no puedo negarme. Él vio una visión en el campo y Amós escribe, Amós 7:2 dice: en mi visión las langostas se comieron todo lo verde que se veía. ¿Qué está diciendo? No va a haber vida en mi país. O sea, tener la revelación, Dios le está diciendo, no sería. Entonces dije: oh soberano Señor, por favor, perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Verso 8 y 9. Entonces el Señor me dijo: Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió: probaré a mi pueblo con esta plomada. Escucha, ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. ¿Y qué hace Amós? Amós sale corriendo a la ciudad, se presenta ante el pueblo como profeta de Dios, porque tienen que creer que él tiene un mensaje de parte de Dios. Trae una amenaza de un castigo, trae la amenaza de que el pueblo va a ser aniquilado. El profeta no siempre grita paz, tendrás paz, dinero y amor, salud, prosperidad. El profeta no siempre dice riqueza. El profeta dice lo que tiene que decir de parte de Dios, y en ocasiones de parte de Dios habla desgracias. Esto es duro, porque no nos gustan los profetas que hablan la palabra de Dios. Si alguien te confronta y te dice estás viviendo en pecado, te enojas. Ese hombre o mujer está actuando como profeta ante ti, ¿no es cierto? ¿Quién que venga y te confronta y te diga estás viviendo mal, corrige tu camino? ¿Y quién vive bien? Te enojas, confronta. Pero si alguien viene y te dice: mira, yo siento que tú vas a prosperar, habla más, hombre de Dios. Oh, si habla, yo recibo, tomo, agarro, aruño y prosperarás y nunca tendrás problemas. Oh, sí, yo lo creo, eso sí es Dios que está dando. Corrige tu vida del pecado. Ay, no, yo que eso no sé. ¿No? Entonces Amós va al pueblo y clama esto al pueblo. Cuando Isaías tiene un llamado, es un llamado similar. Isaías, lean Jeremías 23 en su casa. Isaías dice esto, Isaías 6:9. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. No es fácil decir algo a alguien que sabes que no se va a arrepentir. Si no me van a hacer caso, Señor, ¿para qué me mandas? Escuchen, pero no aprendan. Por eso Isaías responde, 6:11. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó:
hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía. Señor, ¿para eso me mandas? ¿Para decirles el castigo que viene y encima sabiendo que no me van a escuchar? Señores, es una carga demasiado pesada. O sea, voy a llegar a confrontarlos y encima les voy a decir que viene desgracia y encima yo sé que no me van a hacer caso. Mis palabras caerán al vacío. Pero Isaías ama tanto a Dios, ama tanto a su país, que lo hace. Sabe que se van a enojar. Y el hecho de que su respuesta sea negativa hará más evidente su maldad. Esa es la vida del profeta. No es una tarea fácil, no es una labor sencilla. Y la vida del profeta queda sellada. Fueron hombres que reflejaron la preocupación por su país, pero el país no los entendió. Fueron gente que sufrían y sufrían al salir a las calles. Cuando estaba la fiesta, el profeta iba, se plantaba enfrente y les gritaba las consecuencias que iban a venir. En las plazas, en los mercados, les decía el castigo que venía. Denunciaban con pasión. Cuando estaban adorando a sus ídolos, llegaban ellos y los confrontaban y les decían: así va a ser Dios con ustedes, y tiraban las cosas. Y representaban un peligro, pero no tenían miedo. Y el profeta encima de esto sufría porque la respuesta del pueblo, en lugar de ser de arrepentimiento, los miraban con recelo, se alejaban de ellos, los evitaban, les decían locos, los rehuyen. Entonces el profeta fue un hombre que sufría en soledad, sufría postrado en su habitación, orando, llorando por su pueblo. Sufrían porque se resienten, no se enojan, se resienten contra el pueblo, un pueblo que ellos aman, un pueblo que ellos saben que Dios los ama y que los ama tanto que les está advirtiendo, y ven la respuesta del pueblo. Entonces el profeta es un hombre que sufre de Dios. En ocasiones buscaban respuesta de Dios, buscaban la respuesta de Dios en oración, y Dios quedaba en silencio, no hablaba nada, y ellos se desesperaban por dar una respuesta. Pero de repente en la noche, de repente 3 días después de oración, Dios se revelaba, les daba una visión o un mensaje, y corriendo se iban a las plazas a predicar. Y la gente se burlaba de ellos. ¿Te puedes imaginar? Van a dar un mensaje de parte de Dios, los van a confrontar para que se arrepienten, y el pueblo se burla de ellos, lo mira con desdén. Los consideraban enfermos, rechazados, parias. ¿Puedes entender la complejidad de la vida del profeta? Mira, el profeta Isaías anduvo 1 año sin camisa, sin sandalias, dando un mensaje para que el pueblo viera, y cuando se preguntaran, y después de 1 año de verlo sin camisa, pero ¿por qué andas así? Porque así va a marchar el pueblo, así van a marchar ustedes a la esclavitud. Y le decían loco. Y el profeta está consciente que lo que hace no es normal. Pero el león ha rugido. No tengo más que hablar. Dios escogió en estos hombres vasijas en los cuales verter su voluntad. Pero siendo Dios inmenso, rompe toda vasija. Dios destroza, rompe, quita la fuerza anímica del hombre que ha escogido para que lo anuncie. Hace que todo su ser arda bajo la carga que le impone. Es Dios quien lleva al profeta a la tragedia. Dios lleva al profeta a la tragedia para que en esa derrota anímica todo lo que él hable no sea de su emoción, todo lo que él hable sea solamente un conducto. Por eso la mayoría de las veces Dios humilla a sus profetas, los destroza, para que toda emoción, toda fuerza anímica quede por los suelos. De tal manera que cuando hable no sea su emoción, sea solamente la voz de Dios, y la voz de Dios llegue con el impacto que Dios quiere que llegue. Dice Jeremías 27 al 10. Jeremías le dijo a Dios: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. Pero escucha, a toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar: ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje.
Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni de anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. La gente en tono burlón me grita: hay terror por todas partes. También los oigo cuando dicen: vamos a denunciarlo. Hasta mis mejores amigos quieren que yo cometa un error. Buscan cómo ponerme una trampa para derrotarme y vengarse de mí. Jeremías dice: me atrajiste, me seduciste y yo me dejé seducir. Pero Jeremías no sabe que era una perdición o su divina perdición. Porque al decir sí, ahora Jeremías no tiene escapatoria, no puede desprenderse de Dios. Cuando habla, la gente se burla de él. La gente lo acusa y eso lo lastima, lo desgarra por dentro. Pero no tiene opción, no tiene escapatoria. Dios ha sido más fuerte. El camino de Dios pasa por el desgarramiento del alma de todos los que se someten a él. Al estudiar este pasaje es inevitable meditar, pensar, llorar, decir: ay Señor, es lo que demandas de todos en estos tiempos. Es lo que demandas de todo en estos tiempos. Después llega otro momento peor, salvaje todavía para Jeremías. Escucha, para que veas el conflicto de este ser humano. Dice Jeremías 20: maldito el día en que nací. Maldito el que le dijo a mi padre: te felicito, tuviste un hijo varón. ¿Cómo quisiera que ese tipo terminara como las ciudades que Dios destruyó sin compasión? Quisiera que se vuelva loco de remate. ¿Por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. En estos tiempos la vida del cristiano se va a hacer complicada. Te van a decir homófobo. Te van a decir de mente estrecha. Te van a decir religioso. Te van a decir que tú no respetas los derechos humanos de las personas sobre su propio cuerpo. Uy, ¿quién eres? ¿Quién te crees? Vas a denunciar la verdad y la gente se va a burlar de ti. Vas a defender el matrimonio, hombre y una mujer, y se van a burlar de ti. Se está legislando en algunas ciudades del mundo, escucha, se está legislando para que el aborto sea permitido hasta el 9º mes. Dijo G.K. Chesterton, no recuerdo la cifra literal, más o menos la idea es esta: llegará el día en que se sacarán espadas para probar que 2 más 2 son 4. Habrá días en que se desatarán guerras para probar que la naturaleza es verde. Se está diciendo cosas obvias. La naturaleza es verde. 2 más 2 son 4. Pero llegará el día en que se peleará para defender la verdad. Y esos días ya llegarán. Esos días ya llegarán. Por eso Jeremías dice: ¿Cómo quieres que confronte al pueblo? Me ven y se burlan de mí. Nadie me hace caso. Confronto, denuncio, pero me humillan. Pero se dejó seducir por Dios y no puede ir por la vida despreocupadamente. No es posible. Y muchas veces como cristianos lo que menos nos interesa es la vida de los demás. Yo soy feliz aquí, yo mejor tranquilo. Y no se trata de ser, a menos que tengas un llamado de Dios literal igual. No tienes que ser así, tienes que mostrar amor, preocupación. Para los profetas, religión y felicidad no van de la mano. Los profetas bíblicos, lo que sí va de la mano es religión y fuerza, vigor, sensibilidad. Ahora, en el siglo VIII antes de Cristo, año 740 más o menos, hasta ese año las tribus o las comunidades tenían conflictos, pero no había surgido una potencia hasta que surge Asiria. Y Asiria de repente se ve con mucho poderío y le surge la idea de dominar Asia. Y el mundo empieza a temblar. Por ese siglo VIII más o menos, el reino de Salomón ha sido dividido en dos. Ya está el reino del norte y el reino del... yo sé que ustedes leen la Biblia, son estudiosos.
El reino del norte y el reino del sur. Pero ahora, hasta ahora, ellos han vivido en seguridad, en paz, porque son el pueblo querido de Dios, tienen el favor de Dios, y por tanto Dios va a cuidar de ellos. Dios los mima, Dios los protege. Son el único pueblo que tiene la ley divina, conocen su voluntad. ¿Qué de extraño tiene que ellos se jacten que tienen a Dios en monopolio? Que Dios siempre los escucha. Los beneficios de Dios en el pasado, como que los escogió, los liberó de Egipto, les dio un pacto en el Sinaí, no fomentaron en ellos la generosidad en la adoración, fomentó en ellos la seguridad y el complejo de superioridad. Soy cristiano, soy el consentido de Dios. Pues sí, de vez en cuando peco, pero mira. Y por esa seguridad crece en ellos la altanería, la impunidad, la inmoralidad. La situación social es escandalosa porque somos el pueblo de Dios. Dios no lo va a tomar mal. Dios es amor. Somos los consentidos. Somos los hijos predilectos del buen Dios. Y así su relación con Dios se redujo a un nacionalismo judío, a una religión hueca, a una religión. Ahora que ha surgido Asiria, ¿seguirá Dios protegiéndolos? Después de todo, esos pueblos son peores todavía. Y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué hará Dios? ¿Seguirá siendo Dios, Israel, el pueblo que Dios ama a pesar que se han vuelto insolentes? El asirio se acerca. Y el profeta Amós es el primero en hablar. Dice: el asirio invadirá el campo, arrollará a Israel, convertirá el territorio en escombro y ceniza, y todo es obra de nadie más que de él. ¿Qué va a decir Israel? No es cierto, eso no puede ser de Dios, no es cierto, somos los consentidos de Dios, maldito, renegado, amargado. Así le dijeron a Amós. ¿Cómo estás diciendo esas cosas? Y Asur, un pueblo de Asiria, Dios lo envía a castigar a Israel. Israel ha tenido una relación especial con Dios, tienen dones, han visto milagros, han sido liberados, Dios ha sido generoso, pero Israel ha abusado de esa generosidad. Lo han despreciado al creer que ellos son los importantes. Se han vuelto seguros de sí mismos, se han vuelto seguros de su religión. Estamos estudiando a los profetas, pero aplícalo en ti. ¿Me he vuelto seguro en una religión? Amós 3:1. Israelitas, escuchen la palabra de su Dios. De todos los pueblos de la tierra, solo a ustedes los elegí. Solo a ustedes los saqué de Egipto. Por eso voy a hacerles pagar toda la maldad que han cometido. Y la religión se volvió contra ellos mismos. La religión se vuelve contra el que abusa de ella. Aquel que cree que Dios es su posesión y aquel que cree que Dios está para mi servicio o para mi beneficio, hoy se lleva una decepción. Porque la relación con Dios lleva oculto un aguijón mortal. Para el que dice que lo vive, pero profana el mismo nombre que lo salvó. Ese aguijón se clavó en el corazón de Israel y por esa herida Israel se está desangrando. Profanar la religión es creer que poseemos a Dios, que Dios tiene que hacer lo que yo digo, que Dios no me va a castigar, porque y cuando me castigue tengo el derecho de decirle: Señor, ¿qué te pasa? Relájate, soy tu hijo. ¿Por qué eres así de cruel conmigo? Pero no es el hombre el que dispone de Dios, es Dios quien dispone del hombre. Y aunque es algo obvio, a veces se nos olvida por nuestro estilo de vivir. Entonces, tener a Dios significa reconocer que el hombre nunca podrá tener a Dios como posesión. E Israel, por la mala, aprendió que la religión, en su sentido etimológico, relación con Dios, que la religión lleva a la salvación o a la perdición, pero nunca es neutro. Más me hubiera valido no haber escuchado, pero ya lo escuchaste. O te lleva a la redención, y si no reconoces a Dios como soberano, te lleva a la perdición. Cuando Dios te revela la verdad, sube el estándar. A quien más se le da, más se le demanda, más se le exige. Donde Dios da mucho, exige más que mucho. Y si no se cumple lo que exige, hay consecuencias. Y si te preguntas: ¿pero qué me ha dado? ¿Qué me ha dado?
Tengo problemas en mi familia, tengo problemas con mi hijo, tengo enfermedad, estoy mal de la salud. No, ¿qué me ha dado Dios? ¿Qué te parecería que ha dado a su hijo para morir por tus pecados, para que no pases la eternidad separado de él? ¿Será poco? ¿Será suficiente para que él sea tu león y cuando hable tú obedezcas? Llega el tiempo e Israel será amenazado por Asur, porque Dios tiene un propósito. Eso lo entienden los profetas. Dios, el santo, el justo, el implacable, Él usa a cualquier pueblo que Él quiere para disciplinar a su pueblo, a Israel. Y este pueblo Asur cree que Él en su poderío está haciendo eso. Después Dios disciplina al pueblo asirio, a todos los pueblos. Pero mientras tanto los usa para que disciplinen a su pueblo. Y Dios usa al pueblo y él usa a quien quiere y como quiere, porque Dios está gobernando sobre toda la humanidad. ¿Dios está gobernando sobre los hindúes? Te pregunto. La respuesta es, claro que sí, pero no creen en Él, eso no importa, Él sigue gobernando. ¿Está Dios gobernando sobre los musulmanes? Por supuesto. A ver, ¿a poco está Dios gobernando sobre los ateos? Si ni siquiera reconocen a Dios, pues será el sereno, pero sigue gobernando sobre ellos. Y nuestro Dios sigue pidiendo algo: sean santos, porque yo soy santo. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. La desgracia se va acercando para Israel. No queda un camino más que hacer penitencia, arrepentirse, hacer lo que es justo. Amós 2, 6, 8. El Dios de Israel ha dicho: ustedes, pueblo de Israel, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. A los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. A los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Se acuestan con ella junto a cualquier altar. Se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de multas injustas compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. 6, 4 al 6. Ustedes se pasan el día recostados en lujosas camas de marfil y comiéndose lo mejor del ganado. Ustedes se la han pasado tocando la arpa, se ponen a componer canciones y hasta inventan nuevos instrumentos. Así también hacía el rey David. Beban vino hasta emborracharse y usan los más finos perfumes, pero nada les importa que el país esté en la ruina. Y no se refiere a una ruina estructural, se refiere a una ruina moral. Llega el día en que no hay marcha atrás. La maldad es mucha. Hay pecado dentro del pueblo. Ponlo en tu contexto. Hay pecado dentro de la iglesia. Hay inmoralidad dentro de los ministros. Hay desobediencia, hay pecado sexual, hay mentira. La pregunta que sigue haciendo Dios es: ¿hasta cuándo? Tú eres el Israel ahora, nosotros somos el pueblo ahora. Pero como no han habido consecuencias, como la misericordia de Dios continúa, y es verdad, la misericordia de Dios continúa, pero la pregunta es: ¿hasta cuándo? Es muy probable que si Dios te dijera: mira, peca lo que quieras, pero el 27 de noviembre voy a venir y ahí, a partir de ahí te portas bien. ¿Hasta qué día esperarías para portarte bien? Noviembre 26, 11:59 de la noche, ¿no? Para tener un minuto para ponerte: Señor, tú sabes que te amo. Y la verdad es que sí, pero Padre, tú me conoces. Entonces, pero como no sabes, la pregunta es: ¿hasta cuándo? Isaías 2:12 dice: pues ya está cerca el día en que humillará a esos orgullosos. 14:18 de Isaías 2. Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes. Se creen más grandes y altos que las montañas y los cerros, más altos que las torres, más fuertes que las murallas. Se creen más ricos que un barco cargado de muchos tesoros. Cuando llegue ese día serán humillados por completo los creídos y orgullosos. Y el llamado de los profetas es gritar esto en el mercado, a la puerta del templo, y no les hace caso. Y es más, ¿qué le dicen estos profetas? Y no, Dios no hará eso. Somos su pueblo,
soy su hijo, soy su hija, estás mal, porque aquí hay otro profeta que me está diciendo que no va a pasar nada de eso, que todo lo que dices es mentira, y no. Pero de pronto les llega la noticia de que el reino del norte ha sido aniquilado por Asur en el año 722 a.C. El reino del norte ha sido aniquilado, ellos están en el reino del sur, Judá. La pregunta que se hacen ellos es: ¿seguiremos nosotros? Jerusalén está en el sur. ¿Será que Dios va a permitir que profanen Jerusalén? Yo creo que no. Otras potencias se unen para pelear contra Asur. Y Judá no sabe qué hacemos. ¿Nos unimos a las otras potencias para pelear contra Asur o nos esperamos acá y a ver qué pasa, como que no pasa nada? ¿Qué hacemos? Hay voces divididas. Los profetas están diciéndole: no te alíes, no hagas alianza con nadie. Lo que le están diciendo es: espera en el Señor, espera en Él. No formes alianza ni siquiera con aquel país, por muy poderoso que sea. Pero Israel no hace caso y se une a otros países en la guerra y fueron derrotados. Y se salva solamente una ciudad. ¿Qué ciudad se salva? Se salvó solamente una ciudad: Jerusalén. Perdió el reino del norte, la ciudad es destruida, la nación Judá es destruida, la del sur, solamente se libera Jerusalén. ¿Y qué pensarán los de Jerusalén? ¿Qué dirán los de Jerusalén? Híjole, le estamos viendo muy cerca, porque bien dice la palabra, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que a lo mejor hay que arrepentirnos. ¿Tú crees que Jerusalén se arrepintió? No se arrepintió. Se volvió más altanero, más orgulloso. No cabe duda que somos hombre. ¿Ves que Dios disciplina al vecino, a aquel, y hasta dices: ay, bien mereció que se dé, porque no? Y no revisas tu vida. No ocupas eso que estás viendo alrededor, porque Dios sigue demandando santidad para decir: ¿cómo está mi vida? No, todavía dices: ay, bien merecido que se lo tiene. Jerusalén se vuelve más soberbia, se vuelve más somos intocables, sigo pecando y no pasa nada. 100 años después llega la tragedia más grande. Babilonia derrota a los asirios y conquistan Jerusalén. Llegaron al límite de Dios. Jeremías 13:23. Nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Al ver que Jerusalén se subleva de nuevo, ahora contra Babilonia, salió Jeremías cargado con el yugo a la plaza pública. Jeremías sale con un yugo literal sobre su cabeza, simbolizando, reflejando: así van a irse de esclavos. Jeremías 9:10. Por montañas y desiertos los haré llorar, y se oirán sus lamentos. Las praderas quedarán desiertas, pues ya nadie pasará por ellas. Ya no se oirán los mugidos del ganado, desaparecerán por completo las aves del cielo y los animales del campo. Jeremías da ese mensaje porque ama a su pueblo. Es lo que Dios le está diciendo: si se arrepienten. ¿Y sabes qué hace el pueblo como respuesta ante este mensaje de amor de Jeremías? Lo meten en un calabozo. Lo meten al calabozo y lo acusan de cobarde, traidor. Y luego, para que deje de seguir, porque aún en el calabozo sigue predicando, lo meten a un pozo, a una cisterna profunda. Pero así como lo profetizó Jeremías, el templo fue destruido, la familia real fue ejecutada, el pueblo fue llevado como esclavos lejos del país, lejos del templo que ellos tanto aman. Y las últimas palabras que Jehová le dice a Jeremías son duras. 45:4. Pues quiero que sepas que yo voy a destruir lo que he construido, voy a arrancar lo que he plantado, voy a acabar con toda esta tierra. El pueblo, la creación, ha rechazado al Creador, a pesar de las muchas advertencias. Y si leen los profetas, escucha un clamor de Dios que sufre por su pueblo. Y la pregunta obvia es: si el mismo Dios sufre, ¿cómo puede entonces el hombre quejarse de su sufrimiento? Si Dios tiene el corazón destrozado, ¿dónde tenerlo sus fieles? Y todo acabó para Israel, el reino del norte y el reino del sur. Y la vida de los profetas llegó a su fin. Pero en la noche,
En la noche que repentinamente llegó el fin. En la noche que se anunció que llegó el fin, también se anunció que viene una mañana resplandeciente. Entonces el propósito de ese Dios es castigar, pero no un castigo surgido de una ira, sino un castigo surgido del amor. Porque quiero que haya un mañana resplandeciente. Si siguen así, ya leímos anteriormente, ustedes, el leopardo no cambia de piel, ustedes no van a cambiar por la buena, lo que está diciendo. No van a cambiar por la buena. Entonces, como quiero ya que venga el mañana, quiero ya que venga la salvación, quiero ya que venga el día del Señor, como quiero que ustedes cambien, tengo que apresurar el castigo, la disciplina. Y tú como padre, si tienes hijos, tú lo has hecho, ¿no es cierto? Cuando estás con el hijo, ya cálmate, siéntate ya, obedece papito, haz caso hijita, hasta que ¡pam! El manazo. Ay, yo sé que ¿por qué esperaste que te pegara? ¿Por qué te gusta que te peguen? Mero ¿no? ¿No es cierto? Por eso es necesario que disciplines a tu hijo. Si tu hijo o tu hija manda, no estás disciplinando. Ay, es que no me hace caso. ¿Cuántos años tiene? 2. Ay, Dios santo. Estos profetas derramaron su sangre y no era posible que fuera en vano. Esa sangre tenía que dar fruto y dio fruto. Los profetas entendieron que Dios tiene dominio sobre el mundo, gobierna sobre la historia según su voluntad. Dios es santo y demanda santidad. Dios es santo y ante Él ha de postrarse toda rodilla, todo pueblo. Y proclamar esto le costó la vida a los profetas. Y los profetas, la sangre de los profetas sigue hablando hoy en día. Y si tú tienes que corregir tu vida de pecado, la tienes que corregir. Porque Dios es santo. La pregunta es, ¿escucharás su voz o te vas a enojar conmigo? Y vas a decir, está mejor las predicas anteriores del pastor, ¿no? Como que ahora está muy religioso, ¿no? ¿Qué no Dios es amor? Dios no me va a hacer eso. La pregunta que te hago es, ponte tú como profeta. Porque Dios hizo de su pueblo profetas y sacerdotes. Ahora tú eres un profeta. Tienes palabra de Dios. ¿Cómo ves a la sociedad hoy en día? ¿Hay decadencia moral? ¿Hay corrupción? ¿Qué hacer? ¿Nos quedamos callados y permitir que un grupo minoritario legisle? ¿Qué hacer? ¿Declarar lo que los profetas dijeron? Tus amigos están perdiendo lejos de Dios en la eternidad. ¿Quién va a hablar con ellos? Ay, no, yo no. ¿Por qué? Pues que yo todavía también me echo mi canita al aire. Pues corrige mejor tu vida. Y quizá cuando confrontes a tus amigos, confrontar no es pelear. Confrontar es declarar la verdad. Confrontar no surge de una actitud de superioridad. Si lo haces así, mejor no confrontes. Confrontar surge de un corazón que se duele por una vida que camina lejos de Dios. Y al confrontar, quizá algunos de tus amigos te dejen de hablar. Otros se van a burlar. Otros te van a decir religioso. Otros te van a decir, ahora me resulta bien mocho, bien mocha. Antes bien que le entrabas. Cualquier pueblo, cualquier persona puede equivocarse, puede pecar, puede venirse abajo. Pero también después puede enderezar el rumbo y tomar el camino de Dios. Y Dios está dispuesto a ignorar, escucha, las diferencias que puedan haber. Lo que no puede ignorar es aquel que no hace su voluntad. Puede ignorar nuestras diferencias de liturgia, puede ignorar nuestras diferencias de pensamiento, puede ignorar nuestras diferencias, pero no puede ignorar en aquel que hace su voluntad y aquel que no. Dios sigue siendo santo, justo, y ante Él toda rodilla se postrará. Pero caminar con Dios es tomar un camino angosto. Por ese camino se ha hecho correr
y corre la sangre de los mejores profetas. Termino. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y como tu pastor, en ocasiones Dios me llama a decirte, a llamarte al orden, a llamarte al compromiso, a llamarte al servicio. ¿Cuál va a ser la respuesta? Nadie lo hace. Pues que venga Dios y me lo diga. Ah, sí. ¿Vas a esperar que Dios venga y te diga? Cuando ves al mundo, ¿qué cosas ves? Seguramente vemos el mundo, el mismo mundo perdido que vieron los profetas de Israel. Yo creo que no es necesaria una aplicación. Creo que la introducción a los profetas ha hablado, así como Dios ha hablado a mi vida. Por varias semanas estuve luchando con esta palabra. Por varios meses. Ahí cómo estás, ¿por qué no inclinas tu rostro? ¿Y por qué no te respondes? Yo sé que Dios me ama, dio su vida en la cruz por mi salvación, por el perdón de mis pecados. Pero ¿en qué áreas no estoy obedeciendo la voz de Dios? ¿En qué áreas estoy como el pueblo de Israel esperando? Y si esta palabra es para ti, debes saber que efectivamente Dios te ama, pero demanda un pueblo obediente, comprometido con Él. Y Dios le habla a cada uno en áreas distintas. Así que no veas la vida de alguien más, ve tu propia vida, porque tú sabes, tú bien sabes qué áreas tienes que corregir. Porque hemos aprendido que mi relación con Dios no se limita a lo que Dios puede hacer por mí, al beneficio que yo obtengo, al cuidado que Él me da, a la protección que Él me da. Ser un seguidor de Jesús, ser un seguidor de Dios, me llama a una responsabilidad. ¿Cuál es mi parte? Padre Celestial, es tu palabra la que habla. Hay muchas preguntas en mi mente, Dios, hay muchas preguntas, pero no soy yo. Esto es lo único que importa. Y aquel que escuche la voz de tu Espíritu en su corazón, tú harás proezas, milagros, porque aún sigues buscando a alguien. Y si buscas a alguien en Oaxaca, en esta parte de la ciudad, para tener un impacto, si buscas a alguien que podamos decir, aquí estoy yo, alguien para compartir tu palabra, alguien para amar al pecador, alguien que señale el camino, aquí estamos, Señor. Si buscas a alguien, que tengas tú el monopolio de nuestras vidas. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres soberano y tu regreso está pronto. Por eso la vida que vemos en la sociedad, por eso la premura de Satanás por destruir a la familia, porque tú estás pronto, tú estás a la puerta, tú vienes ya. Úsanos, Señor, como esa iglesia donde tu palabra se predica y donde tu espíritu reposa y donde aquellos que escuchan tu palabra tienen una vida transformada. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.